Buenas tardes, mis queridos Antipeje. Hace tiempo que no les hago un video, pero yo creo que encontré un artículo, este, es un artículo de opinión y me encantaría compartirlo con ustedes. Creo que dice mucho sobre los primeros 3 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cómo vamos de mal en peor. El crimen está por las nubes, los asesinatos, la deuda, la economía está para abajo. No hay ni un rayo de esperanza para los mexicanos en este momento porque realmente no hay nada que yo pueda decirles a ustedes que se está haciendo bien en este gobierno. Hubo cosas que se estaban haciendo bien con Peña, hubo cosas que se hacían bien con Calderón, hubo cosas que se hacían bien con Fox, hubo cosas que se hicieron bien con Cedillo, pero en este gobierno no hay algo que yo les pueda decir se hacen bien las cosas. Se llama Crónica de un fracaso anunciado. ¿Qué pasó en México durante los últimos 3 meses? Tiempo que Andrés Manuel López Obrador lleva al frente del Ejecutivo. La primera guerra de Obrador fue contra los molinos del viento del Nassim. Ganó la batalla, pero perdió la guerra. Es decir, tiró el aeropuerto como tanto deseó, pero como nunca endeudó a los mexicanos, a los 120 millones de mexicanos. Y es que los casi 250,000 millones de dólares que se perdieron por tirar al cañón el aeropuerto significarán una deuda de 3,300 pesos por cada uno de nosotros los mexicanos. Para cada uno de los 120 millones. Es un Fobaproa, pero mucho mayor que el de Salinas y Cedillo. No fueron AMLO, Marcelo, Dolores Padierna y muchos otros los que hoy están gobernando. Los feroces detractores del Fobaproa hoy son corresponsables de endosar la nueva deuda pública a los ciudadanos. Y todos, hasta los seguidores, los fanáticos, todos los de Morena guardan silencio. Se quejaron por años del Fobaproa y ahora tenemos un PGProa. El asunto es peor si tomamos en cuenta el robo a las Afores por el pago del nuevo aeropuerto internacional. Todos los mexicanos que tienen fondo de retiro son víctimas de un robo del Estado. Y un robo descomunal, desfalcó, que pocos quieren ver, sobre todo con los índices de aprobación que tiene Andrés Manuel. La segunda guerra de AMLO fue contra el robo de combustibles, ficticia por cierto, en donde la tragedia es mayor. Más de 120 el número de vidas perdidas en Tlahuelilpan y 50 las personas con lesiones de por vida. Nunca un sexenio arrancó con un error de esta magnitud. Más allá de números fríos, la tragedia confirma que si la lucha contra el robo de combustible fue una estrategia del Estado, terminó en crimen de Estado. ¿Por qué? No hay un solo detenido por esta tragedia y el supuesto ahorro de 5,000 millones de pesos es nada frente a las pérdidas reportadas de más de 40,000 millones de pesos por el desabasto en todos los estados que fueron afectados. Por donde lo vean, esta supuesta estrategia contra el huachicoleo ha sido y será un fracaso. La tercera guerra es contra las mafias del crimen organizado, pero la primera derrota fue el reconocimiento que Calderón y Peña estaban en lo correcto. Utilizar al ejército y a la marina, peor aún, no pasó la Guardia Nacional, epítome de la militarización. Otra guerra perdida es justo contra la violencia criminal. Hoy el número de muertos por violencia es casi 4,000, cifra histórica jamás alcanzada en el país. En política, el gobierno de AMLO también perdió las primeras batallas. No convence a nadie la investigación de la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y de su esposo, jefe de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle. Además de la tripulación, punto adicional, el ocultar la información hasta el final del sexenio. Así es, porque liberaron unos audios que fueron audios entre el piloto y la torre, pero los audios que vienen en la caja negra no han sido liberados y por orden del Ejecutivo serán ocultados durante 5 años.
Yo no estoy diciendo que el senador o su esposa no hayan sido corruptos o no hayan tenido nexos con los guachicoleros en Puebla, etcétera. Lo que yo estoy diciendo que es obvio que este es un crimen de Estado y que los señalamientos, ¿a quién podemos apuntar con el dedo? ¿Quién es el más favorecido de que haya desaparecido la gobernadora y el senador? Pues digo, ustedes ya sabrán quién es. Han sido asesinados 3 periodistas y no pocos políticos de nivel municipal, además de que siguen sin control y al alza los secuestros y el feminicidio. Así es, más que con Peña Nieto, este es el sexenio que empezó con mayor tasa de feminicidios en la historia. El Tren Maya ya es una derrota anunciada, es cuestión de semanas para que empresarios del ramo turístico anuncien su inviabilidad y, obviamente, no aportará ni un solo peso. El gobierno, al no tener cómo, tendrá que desechar el programa. Todos pagamos por un avión presidencial que está parado, que no se venderá jamás y que significa otra gran sangría de dinero público. En 60 días, el desempleo está a punto de reportar la mayor cifra de la historia en pérdidas de espacios de trabajo. Así es el inicio de un sexenio con mayor desempleo en la historia del país. Se han perdido casi la misma plazas ganadas en todo el 2018. Estamos hablando de más de 800,000 desempleados. Y eso es en el sector formal. En el informal todavía no sabemos. Podemos hablar ya casi del 1,000,000 de desempleados. En el norte, varias empresas anuncian su retiro y otras frenan su inversión. Y las muertes políticas, la muerte del fiscal autónomo, la muerte de la Corte como contrapeso al Ejecutivo, la muerte del Congreso Independiente, la muerte del Tribunal Electoral Federal y el estado crítico es que se encuentra la libertad de expresión. Con la muerte de los contrapesos, prepárense porque viene la muerte de la democracia en México. La muerte del apoyo al pueblo de México al retirarse el apoyo a las estancias infantiles. Así es, la muerte a las mujeres que son víctimas de la violencia. Por un lado, la defensa de AMLO de Maduro es férrea y por otro, intervenir en salvaguardar a Jorge Ramos de la privación ilegal de su libertad por el defendido de Maduro. Otra muerte, la adquisición de las pipas sin licitación y sin cumplir con la normativa aplicable. Pipas que, por cierto, están defectuosas y van dejando gasolina por la carretera. La refinería de Dos Bocas, otra muerte, cuando la tendencia mundial es, en unos cuantos años, volverse hacia las energías renovables y menos refinerías, tardará en terminarse la refinería, posiblemente dejarán de fabricarse motores de combustión interna. En 60 días, AMLO le ha dado empleo y ha cuidado solo a sus aplaudidores. Digamos que solamente hay dedazo. Si algo criticó Andrés Manuel con los demás gobiernos fue el compadrazgo, el adquirir una posición política por influencias. Pero si algo tiene este gobierno, y podría darles cientos de ejemplos, es el nepotismo y el dedazo. En 60 días AMLO ha dado empleo solo a los que le aplauden. Y todo en solo 3 meses. Pero ya van a viajar gratis. Así es, una copia de una política de Andrés Manuel López Obrador. Viajarán gratis. Aunque las encuestas y sondeos aseguran que López está ganando más popularidad, que yo, por cierto, lo dudo, escucho más y más gente que ve las evidencias de un gobierno priista, pero priista de los añejos, de Echeverría y de López Portillo, y no el proyecto de nación que López tuvo como bandera durante sus 12 años de campaña política. Nos estamos enfrentando de nuevo al oficialismo mediático, obviamente, y nos estamos enfrentando de nuevo al presidencialismo que vivimos con Echeverría y López Portillo. A los que no lo vivieron, les recuerdo, la crisis
que dejó Echeverría y López Portillo, la seguimos pagando en estos tiempos, después de 30 años de gobierno de Echeverría. Entonces, ¿cuántos años tardaremos en pagar las consecuencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Piénsenlo. Cuídense mucho. Es un gusto platicar con ustedes. Por ahí andaban diciendo que yo era el venezolano del video anterior. No, soy mexicano, como todos ustedes, un mexicano que se preocupa por su país. Y definitivamente, se los aseguro, este no es un buen gobierno. No puedo hablarles ni de un solo tema en el que yo diga las cosas se están haciendo bien, correctamente. Es que no lo hay. Cuídense mucho y hasta luego.